Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de la pasión por las historias de amor que nos roban el aliento, los dramas intensos que nos mantienen al borde del asiento y las noticias más jugosas de nuestras celebridades turcas, esos ídolos que nos hacen suspirar. Hoy agárrense fuerte porque les traigo una bomba de esas que sacuden los cimientos mismos de nuestro fandom Candem. Sí, lo han oído bien. Prepárense para el terremoto porque tenemos información fresquísima, jugosa como una granada madura y, permítanme ser dramática, absolutamente impactante sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, a esos corazones recién convertidos a la fe turca, y también a los que ya son de la casa, a los veteranos de 1000 batallas de Sippeo, que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita, esa fiel centinela, para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, los chismes más picantes, los análisis más profundos y las teorías más descabelladas sobre el mundo de las telenovelas turcas. Créanme, no se arrepentirán. Este es su refugio, su lugar seguro para expresar su amor incondicional por estas historias que nos tocan el alma. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, porque lo que les voy a contar, es para no creerlo, ni siquiera para la más ferviente de las Candemers. Hemos seguido de cerca, como detectives obsesionados, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir desde el momento en que nos enamoramos perdidamente de su química explosiva en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica, ese título que evoca la libertad y la pasión que sentíamos al verlos juntos en pantalla. Vimos nacer el amor en la pantalla, una chispa que prendió la mecha de nuestra imaginación. Suspiramos con cada mirada robada, con cada roce accidental que parecía predestinado, con cada escena romántica que nos dejaba sin aliento. Y claro, como buenos fans, como esos románticos empedernidos que somos, soñamos con que ese amor trascendiera la pantalla, que rompiera la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Hubo rumores que encendieron nuestras esperanzas como fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo, especulaciones que nos hicieron perder el sueño, fotos robadas que analizamos con lupa en busca de la mínima señal, declaraciones ambiguas que interpretamos como si fueran los jeroglíficos de un antiguo mensaje de amor, todo un culebrón digno de la mejor telenovela turca, con giros inesperados y finales que nos dejaban con el corazón en un puño. Pero el tiempo pasó implacable como siempre y aunque muchos mantuvimos la esperanza, alimentando la llama con la fe de un creyente, Can y Demet tomaron caminos separados, como dos ríos que se bifurcan en el paisaje. Can se enfocó en su carrera en Italia, conquistando nuevos horizontes y aprendiendo un nuevo idioma. Demet continuó brillando en Turquía, consolidándose como una estrella de renombre y ambos encontraron el amor, o al menos eso parecía, en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que paralizó Turquía, un evento digno de la realeza, con vestidos espectaculares, invitados famosos y una atmósfera de cuento de hadas. Parecía que la página Candem se había cerrado definitivamente, sellada con un beso y un «fueron felices para siempre» que resonaba a decepción en nuestros oídos. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama se complica y el drama alcanza su punto álgido. Como sabrán, o como seguramente se enteraron con el corazón apesadumbrado, el matrimonio de Demet y Oğuzhan duró poco más de 8 meses. Un abrir y cerrar de ojos en el calendario del amor. Un shock para muchos, una tristeza profunda para otros, y para algunos, quizás, una pequeña lucecita de esperanza que parpadeaba en la oscuridad, como una vela en la noche. Las razones oficiales del divorcio fueron diferencias irreconciliables, esa frase cliché que utilizan las celebridades para evitar los detalles escabrosos, pero como siempre, los rumores no tardaron en aparecer, como las malas hierbas en un jardín descuidado. Se habló de celos, de agendas incompatibles que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, de presiones mediáticas que asfixiaban su relación, y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas sobre un posible reencuentro con Can Yaman, el fantasma del pasado que siempre planea sobre sus vidas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se enreda y la emoción alcanza su punto máximo. Porque, atención, esto es lo que les prometí que no se iban a creer, ni siquiera en sus sueños más salvajes, fuentes cercanas a Can Yaman, personas de su círculo íntimo que conocen sus secretos más profundos, han revelado, redoble de tambores por favor, que el suspense nos está matando. Que el actor ha estado en contacto con Demet Özdemir en las últimas semanas. Sí lo sé, es una bomba atómica que ha explotado en el corazón del fandom Candem.
Can Yaman contactando a Demet Özdemir después de su divorcio. ¿Acaso estamos soñando? ¿Es este el amanecer de una nueva era? Pero antes de que empiecen a celebrar con champán y a escribir fanfics sobre su posible reconciliación, antes de que llenen las redes sociales con corazones y emojis de celebración, vamos a analizar la situación con cabeza fría, con la objetividad de un científico que disecciona un espécimen. Según nuestras fuentes, y aquí es donde la euforia se templa un poco, el contacto entre Can y Demet ha sido puramente amistoso. Aparentemente Can se puso en contacto con Demet para ofrecerle su apoyo tras el difícil momento de su divorcio, para brindarle un hombro en el que llorar y una voz amiga que la escuchara. Recordemos que Can y Demet compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkencicus. Vivieron momentos de mucha presión, con largas jornadas de trabajo y la constante atención de los medios, pero también de mucha alegría, con risas compartidas y la satisfacción de crear algo mágico juntos. Crearon un vínculo muy fuerte, una amistad que al parecer, ha perdurado a pesar del tiempo y la distancia, a pesar de las relaciones fallidas y los caminos separados. Así que por ahora no hay indicios de que este contacto signifique un resurgimiento del romance, no hay pruebas contundentes que apunten a una reconciliación inminente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Can y Demet, el fuego fue realmente intenso, un incendio forestal que arrasó con todo a su paso y dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Además hay otro factor a tener en cuenta, una variable que podría influir en el desarrollo de esta historia. Can Yaman ha estado muy presente en los medios últimamente promocionando su nueva serie El Turco, una producción de Disney Plus que ha generado mucha expectación, y con razón, porque promete ser un éxito rotundo. El actor está viviendo un gran momento profesional, con proyectos ambiciosos y una agenda más apretada que nunca. Por su parte, Demet Özdemir también está enfocada en su carrera. La actriz ha protagonizado varias series y películas de éxito en los últimos años, y se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, una verdadera reina de la pantalla. Ambos están en un momento crucial de sus vidas, en el que la carrera profesional parece ser la prioridad, en el que el éxito y el reconocimiento ocupan un lugar central en sus aspiraciones. Sin embargo, la vida da muchas vueltas como una ruleta rusa, y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, qué giros inesperados puede depararnos el destino. ¿Podría este contacto amistoso entre Can y Demet convertirse en algo más? ¿Podría la amistad transformarse en amor como en las mejores telenovelas? Solo el tiempo lo dirá con su implacable sabiduría. Pero lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. El hashtag #CanDem está trending topic en Twitter, y los fans están divididos entre la esperanza y la cautela, entre el optimismo y el escepticismo. Algunos sueñan con un reencuentro romántico con un final feliz digno de un cuento de hadas, otros prefieren que sigan siendo amigos, valorando la amistad por encima del amor, y otros simplemente disfrutan del drama y la emoción que rodea a esta pareja, del suspense que nos mantiene enganchados a la pantalla. Y hablando de drama, no podemos olvidar la reacción de los fans de Oğuzhan Koç, el exmarido de Demet. Algunos lo culpan del divorcio, acusándolo de ser el villano de esta historia, otros lo defienden, argumentando que él también ha sufrido, y otros simplemente lamentan el fin de su relación, reconociendo que el amor a veces no es suficiente. En fin, un culebrón en toda regla, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados, amor, desamor, amistad, rumores y especulaciones. Una historia llena de pasión, intriga y giros inesperados. Una historia que nos tiene a todos enganchados y esperando el próximo capítulo, como si fuera la final de nuestra serie favorita. Pero volviendo al tema principal, la noticia del contacto entre Can Yaman y Demet Özdemir ha impactado al mundo del espectáculo turco y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de CanDem, esa legión de corazones enamorados que nunca perdieron la fe. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es solo una muestra de apoyo entre amigos, un gesto de solidaridad en un momento difícil? ¿O es el preludio de un reencuentro romántico, el primer paso hacia un nuevo comienzo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Can y Demet conocen la verdad, y quizás ni siquiera ellos mismos la tengan clara todavía. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos talentos excepcionales que han conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento, y que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, seguirá dando mucho de qué hablar, seguirá alimentando nuestras fantasías y nuestras esperanzas.
Así que, mis queridos noveladictos, manténganse atentos a nuestro canal, porque les prometemos que los mantendremos informados de todas las novedades sobre este culebrón, de cada giro inesperado y de cada nuevo capítulo. Estaremos siguiendo de cerca los pasos de Khan y de Met, analizando cada declaración, cada foto, cada rumor para traerles la información más completa y actualizada, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Y ahora, para recapitular un poco, para refrescar la memoria de aquellos que se han perdido en el torbellino de emociones, hoy les he traído una bomba. Khan Yaman ha contactado a Demet Özdemir tras su divorcio. Aunque todo apunta a que se trata de una simple muestra de apoyo entre amigos, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la esperanza entre los fans de Kandem. Como siempre, les agradezco de corazón por haber estado aquí, acompañándome en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet podrían reconciliarse? ¿O prefieren que sigan siendo amigos? Quiero saber sus opiniones. Exprésense libremente. Desahoguen sus emociones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se unan a la conversación, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde también comparto noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, noveladictos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, solo quizás, todavía hay una oportunidad para Kandem. No pierdan la fe.